Buenas noches. En este tiempo vamos a tratar nosotros de terminar Primera de Juan capítulo 5 para que ustedes al volver no sientan nada extraño, como dice la canción. Y en enero comencemos, si Dios nos presta la vida, con la segunda carta, que es chiringuita. La segunda carta, que es realmente, pero dice muchas cosas. Entonces, leamos los versículos que habíamos visto para entrar en materia en lo siguiente. Dice Juan que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, a los hermanos en Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ya estamos hablando en familia, querámoslo o no, si podemos usar ese término. Todas las personas que crean que el Señor Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios y haya nacido de Dios por haber creído eso, está en la obligación espiritual de amar a los que han nacido de nuevo, y por madurez amar a toda la raza humana, sean nacidos de nuevo o no. Pero Juan comienza en el énfasis de entre los que nacidos de nuevo somos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ya lo explicamos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo refrendo que amo a Dios? Juan dice que guardemos sus mandamientos. Realmente yo amo a Dios y se lo demuestro guardando sus mandamientos. No guardo sus mandamientos para amarlo, sino que porque lo amo, guardo sus mandamientos. Entonces hay un momento en que se amalgama de tal forma la cosa que casi vienen siendo lo mismo. Entonces, uno antes de nacer de nuevo, hablando de los caminos de Dios y la palabra que nos plantea una cantidad de situaciones y mandatos, los veía como muy pesados, como qué cosa tan difícil. Es que uno sí quiere pero no puede. A veces uno cree que está bien y de pronto resbala. Juan me aclara que eso no es así. Él me dice, y los mandamientos de Dios y sus mandamientos no son gravosos. No es una carga pesada guardar los mandamientos de Dios. Por el contrario, se debe convertir en un gozo, en una exquisitez para uno nacido de nuevo, caminar en tan buenos senderos. Otra razón que me da Juan es que antes, cuando yo no había nacido de nuevo, pues del mundo era, al mundo le pertenecía, al mundo le servía, al maligno era mi deber, era su súbdito. Sin embargo, el haber nacido de nuevo me da algo muy tremendo y poderoso, y él lo dice en palabras sencillas: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo, digámoslo así, el que o la que es nacida de Dios vence al mundo. Realmente el nuevo nacimiento nos da la capacidad de que, basados en lo que en Cristo tenemos y en sus logros, en su transcurrir de vida ministerial terrenal, tanto desde su nacimiento, tanto desde su concepción, tanto desde su ejercicio ministerial, la muerte en la cruz, la sepultura, la resurrección y la ascensión, todo eso a nosotros nos es abrogado. Entonces, basados en eso, es que Juan nos está diciendo que hemos vencido al mundo, no porque nosotros seamos quienes hayamos vencido al mundo, sino porque descansamos por la fe y nos apropiamos de la obra del Señor Jesús en toda la extensión de la palabra.
Entonces podemos andar en luz porque el Señor es luz. Podemos permanecer en Él porque ahora hemos sido injertados en Él. Además tenemos, como si fuera poco, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos acceso al ágape. Estaba hablando con mis preciosas hijas y la pastora Ruth acerca de la concepción tan limitada que nosotros tenemos acerca del ágape. Tal vez porque en nuestro contexto, digámoslo así, latino, el amor viene siendo algo así como tan frágil, tan querendón, como tan de serenatas y de flores y de ramitos y de poemas que nos elevan el alma y nos hacen transitar por caminos de fantasías. Pero no, resulta que el ágape es un arma. El ágape no es un ramito de flores, el ágape no es una almohadita de plumas, el ágape no es una caricia, el ágape es un arma. Entonces, pensando en eso, vamos a tratar de pronto el viernes de recapitular 1 Corintios capítulo 13, pero mirando el ágape que aparece allí bien descrito por el apóstol Pablo como el arma que es. Porque parte de toda esta revelación que Dios nos ha dado es entender cada una de los privilegios que en Cristo Jesús tenemos. Y ya vimos en el desarrollo de esta primera carta del apóstol Juan que él profundiza en el asunto de lo que es este fruto llamado ágape. Además nos ha enseñado que Dios no es que ame, sino que Dios es ágape. En fin, todo lo que hemos visto en esta primera carta desde el capítulo 1, entonces me llevan a entender razonablemente, porque eso no es una fe de un salto al vacío, que en mi diario vivir yo puedo derrocar todo lo que es contrario a Dios. Por eso dice Juan, sin duda, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recuerden que no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Hemos entrado en el terreno de ver lo invisible. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no de lo que no existe. La fe es la convicción de lo que no se ve, no de lo que no existe. Y algo que el mundo no puede ver es el ágape, por ejemplo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vuelve y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Entonces nos dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora lo plantea en una forma de pregunta. Me acaba de decir que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Me lo dice en afirmación. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora lo plantea en pregunta para llegar a la misma conclusión positiva. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los que nos afianzamos en quién es Jesús, somos los que vencemos al mundo en Cristo Jesús. Vuelve y aclara, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No vamos a ahondar más sobre esto, lo pueden escuchar lo que vimos la sesión pasada. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Empieza a involucrar a las tres personas, a nuestra deidad, a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da testimonio. Esto no se quedó así. Nos muestra que tanto el Padre como el Espíritu Santo, como el mismo Señor, han decidido que este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida, y todo descansa en la persona del Cristo, que es Jesús. Jesús es el Cristo. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu, mire que no dice es de verdad, sino que dice, así como del Padre, de Dios dice que es amor, del Espíritu Santo dice es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Y la verdad no es revelada por la verdad que habita en nosotros, porque el mismo Espíritu Santo de Dios
habita en nosotros. Hablando del testimonio, recordemos que Juan, como judío, conocía muy bien los pasos para dar validez a un hecho, y consistía en que 2 o 3 testigos afirmaban tal hecho es así y había que creerles. Ahora va a tomar esa figura y la va a colocar en las 3 personas de la Trinidad para mostrarnos que las 3 personas de la Trinidad aseveran que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Por lo tanto hay que creerles porque pues Dios no miente. Sin embargo, el Espíritu Santo deja que Juan someta como a una especie de juicio el testimonio de nuestro Dios, aunque no lo necesita, pero para que entendamos. Porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Juan se da la libertad de tratar al Señor Jesús, al Cristo, como el Verbo, porque desde el Evangelio viene diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y estos 3 son uno, por la perfecta unidad que hay entre ellos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, ahora Juan baja a nuestro nivel y nos dice: ¿usted cómo verifica que lo que se está diciendo es cierto? Hasta nuestro sistema judicial no sirve para tal asunto. Si hay que dar veracidad sobre alguna circunstancia, pues al juicio se citan unas personas que llaman testigos. Esos testigos aseveran bajo la gravedad del juramento que esa situación fue así. Entonces Juan ahora nos dice: el argumento mío es que a Dios hay que creerle, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues no se van a reunir para decirnos una cantidad de mentiras y engañarnos acerca de la persona de Jesús. Pero bueno, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres cuando 2 o 3 testigos aseveran que algo es así y les creemos, porque ellos lo dicen, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, si les creemos a los hombres, pues creámosle a Dios, porque cuánto Dios mismo es el que nos está diciendo a nosotros como creyentes, porque Juan se está refiriendo a personas creyentes. A veces pareciera más difícil convencer a creyentes testarudos que a no nacidos de nuevo para que crean los testimonios de Dios. Mire y verá, mayor es el testimonio de Dios que el de los hombres. Entonces, dice: porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y traíamos a colación el evento del bautizo del Señor Jesús. Ahí está el Señor Jesús con Juan el Bautista en la corriente del río Jordán. Juan el Bautista le dice: ay no, Señor, ¿yo cómo lo bautizará usted? Que Juan entiende bien el asunto. Dice: conviene que cumplamos con todo, bautízame. Y lo bautiza. Cuando él cumple con ese asunto, la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre nuestro amado Señor Jesús en forma de paloma. Ahí están los 3 nuevamente. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, y Juan lo que está haciendo es afianzar nuestra fe. Amigos y amigas, es que nosotros no creemos en cualquier persona, nosotros creemos en la persona que es. Nosotros, cuando le estamos hablando a otros de Cristo Jesús, no estamos hablándole a una persona pues como de alguien falso, o de un argumento falso, o vendiéndole baratijas. Realmente, cuando Juan está afianzándonos de esta manera en la fe, nos está impulsando a que hablemos categóricamente de el asunto, el Hijo de Dios, el asunto, el Cristo, el asunto Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, entonces por la fe pueda testificar también de esta verdad que ha descendido del cielo. El que cree en el Hijo de Dios, o sea nosotros, tiene el testimonio en sí mismo. No sé cuánto tiempo llevas de creyente, si mucho o poquito, no importa, pero algo te impulsa y te levanta todos los días a seguir creyendo. Y es ese testimonio mismo
de la Trinidad que hay habitando en tu corazón y en tu mente y en tu ser, que cada vez como que te entierras más en el asunto y quieres más y más. Entonces, eso es tener testimonio en nosotros mismos. Nosotros mismos somos testimonio de haber creído. Si algún día llega a dudar mi hermano y mi hermana, se para frente del espejo y usted se va a mirar. Esa persona que hay reflejada en el espejo, creyente, es testimonio para usted mismo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque la fe que habita en usted no fue porque seamos muy guapos o muy guapas o muy estudiosos, no, es porque el Espíritu Santo en nosotros produce así el querer como el hacer, como lo dice por ejemplo el apóstol Pablo. Entonces, hay personas que no creen, ¿cierto? Y el que no cree a Dios se para frente a Dios y le dice, como había muchos hace 2000 años que estaban esparciendo herejías, que decían, no, Dios, es que Jesús no es el Cristo. Le están diciendo a Dios que es un mentiroso. Esa gente que cree en Dios, no cree, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Al ser Jesús el único mediador entre Dios y los hombres, validado por Dios Padre, el Espíritu Santo y por Él mismo, deja como mentiroso a todo aquel que diga que cree en Dios pero no cree en Jesús como Dios. Y además lo que esta persona de manera grosera le está diciendo a Dios es, usted es un mentiroso Dios, nos está tratando de engañar. Juan está orando bajo el argumento de que acaba de decir que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Qué es el testimonio que Dios ha dado? ¿Con qué validó Dios al Señor Jesús para decir que Él es su Hijo y que Él es el Cristo? Fácil, mandó un gran regalo, se llama la vida eterna, como regalo acompañante que el Señor Jesús trae para todos aquellos que en Él crean. Esto es glorioso de parte de Dios, nos muestra su inmensa generosidad, nos muestra su inmensa bondad, nos supera en todas las áreas, nos supera. Qué Dios tan tremendo el que tenemos, que Dios nos ha dado la vida eterna. La vida eterna a su lado, porque una cosa es que a uno le regala una finquita para que uno vaya para allá y el que le regaló nunca vaya. Pero resulta que Él quiere estar con nosotros para la eternidad. Valoremos. Y esta vida, la eterna, está en su Hijo. Si yo quiero ubicar la vida eterna, tengo que creer en Cristo Jesús. No puedo tener acceso a la vida eterna sin Cristo Jesús. Entonces vuelvo al punto. Usted y yo somos creyentes y cada vez creemos más, por lo menos nos perfeccionamos más en el ágape, en el conocimiento de este precioso regalo llamado la fe. Pero hace 2000 años y hoy en día anda mucha gente por ahí diciendo que Jesús no es el Cristo. Ah, sí, era un buen tipo, era un profeta, era un iluminado, era tal cosa, pero Dios no es. Y pontifican al respecto. Entonces, esta gente que dice eso, ni tiene a Dios, porque solo llegó a Dios a través de Jesucristo, ni tiene la vida eterna. Su desenlace, por pomposas que sean sus prédicas, es el lago de fuego y azufre. Ese es su destino. Y con la muerte rondando tan cerquita de todos nosotros, deberíamos estar muy prestos a estar alerta frente a estas situaciones de falsa doctrina que se levantan y pueden engañar a cualquiera en un momento. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, entonces tiene la vida, la eterna. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo a Él, también tengo lo que trajo. Y el que no tiene al Hijo de Dios, por no creer en Jesucristo, por no creer en Él, no tiene la vida. Ahora Juan, ahí habíamos dejado la semana pasada, hace una reflexión y les dice y nos dice: hombre, es que yo me puse a escribir esto no por llenar espacio porque estuviera muy desocupado. No. Estas cosas que les he escrito, se las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la motivación de la carta es escribirle a los que creen por haber nacido de nuevo.
Juan tiene un evangelio para evangelizar y para decirle a la gente que cree en Cristo Jesús para que sea salva. Pero también Juan tiene 3 cartas y Apocalipsis además, para afianzar a los que ya han sido evangelizados para que se mantengan firmes en su fe, para que no nos confundamos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ojo pues, no se vaya a levantar usted un día de estos bajo la corriente del mundo y las presiones del sistema diciendo: ay, yo que no tengo nada, yo que no soy nada. Sí, siente como la nada. Me llegó la depre. No, disculpe, usted tiene algo que no tiene forma de calcularle el valor. Para que sepáis, para que no se entretengan en otra cosa. Es que qué fácil es descuidar la vida eterna por creerla intangible, aquellos que sin renovación de entendimiento dicen creer, y embolatarse nuevamente y ser subyugados por los afanes de esta vida, representados en la parábola del sembrador, en aquellos terrenos en los cuales la palabra empieza a crecer, pero también crecen los espinos y los abrojos y los afanes de esta vida, y el afán por enriquecerse les hacen ahogar la palabra, que es la que realmente nos mantiene firmes en el asunto de la vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, creer en Jesús es algo más que decir creo en Jesús, es vivir en Jesús. Recuerden que vimos que el Señor Jesús se bautiza diciendo: esto es lo que yo soy y lo que les digo que crean. Pero cuando baña aquella cruz en sangre de la propia, está diciendo: digo y hago, yo no vine aquí a charlar. Este es verdaderamente un testimonio tremendo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan ahora pasa a algo que se llama el terreno de la confianza. ¿Podría ser un sinónimo de fe? Sí, pero la palabra confianza nos acerca aún más en intimidad a Dios. Juan era un hombre que aprendió a no dudar de Dios. El creyente es una persona que confía 1000 por 1000 en Dios, ni siquiera 100%. De nuestra boca, el Espíritu Santo espera que jamás salga una sílaba de desconfianza, porque resulta que usted y yo tenemos acceso a lo que el mundo no tiene, y es confiar en Dios. Y esa confianza Juan nos la va a mostrar en cosas sencillas como la oración. El escritor a los Hebreos dijo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo, ¿cómo puedo entonces confiar en Dios? Pues lo expreso cuando oro. Dios me escucha, para que me responda y para que no me responda. El hecho de que no me responda conforme a lo que yo pretendo no significa que Dios no me escuchó. Simplemente que en la oración debemos recordar que el que tiene la batuta de la respuesta es Dios, no nosotros. Pero como este tema de la oración y del pedirle a Dios ha sido tan manoseado, tratemos de quitarle toda esa cáscara y todo ese hollín y toda esa costra, permítame la expresión, que la religiosidad de las añadiduras ha volcado sobre la oración y nos ha hecho más como una cantidad de mendigos suplicando limosnas, en vez de verla como lo que realmente es,
y es un lazo de confianza absoluta y de diálogo con nuestro Dios que existe y en el cual decimos haber creído. Entonces mire qué interesante. Juan ahora me va a decir, y esta es la confianza que tenemos en Él. Entonces, confiar en Dios, Juan me va a llevar a esta conclusión en los últimos versículos de este pasaje. Confiar en Dios, él me viene hablando de confianza desde el capítulo 2, versículo 28. Me vuelve a dar una sombra de confianza en el capítulo 3, versículo 21. Me habló de confianza en el capítulo 4, versículo 17. Y ahora me vuelve a hablar de esta confianza, pero va a rematar el asunto como es. Confiar en Dios es confiar en que podemos orar por los demás, confiando en que Dios nos escucha, porque conocemos que tenemos vida eterna proveniente de haber creído en Cristo Jesús, y por lo tanto podemos proceder a orar sin vacilación de que Dios o duda nos vaya a escuchar. Entonces, aquí no estamos hablando de esa oración que no alcanza ni a ser infantil, cuando está basada en situaciones tales como estas. No, es que yo leí que donde hay 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, lo que ellos digan será hecho en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y si yo le pido a Dios, Él me dará todo lo que le pida. Uy, pastor, eso me dolió, ¿cierto? Eso duele. ¿Por qué? Porque es que resulta que orar no es usar la oración de manera liviana, sino que Juan le está hablando a creyentes que él supone maduros por la renovación de entendimiento, que ya saben que nosotros debemos orar es conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestras pasiones y caprichos carnales, como ya lo denunció Santiago en su carta. Pedís y no tenéis, dice Santiago, porque piden mal para sus propios delirios carnales, podríamos usar esa palabra. Entonces, habiendo quitado esa situación, miremos a qué se refiere Juan con pedirle a Dios con confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Entonces, veámonos como la familia de Dios que somos. Somos una familia de hermanos en Cristo Jesús, por nuevo nacimiento. Olvídese ya de la familia de donde usted viene, porque ya el apóstol Pedro inclusive nos dijo en su primera carta, ese Pedro también, dice: nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. El escritor a los Hebreos dice: nuestros padres nos corregían según ellos creían, pero ahora estamos en manos de Dios, que es nuestro Padre, y Él corrige a los que ama y los disciplina. Estamos hablando de esta familia que somos. Yo aquí no estoy pensando ni en doña Susana, ni en don Leonel, ni hasta ahí se me acabó la... Bueno, estoy pensando en cada uno de nosotros, nacidos y nacidas de nuevo. No solamente nosotros que somos tan cercanos acá en este cuerpo local, sino que estoy pensando en todos los hermanos que hay alrededor en este planeta que creen en Cristo Jesús, que ni alcanzo a conocer porque mi limitación física es total comparada con la inmensidad que la iglesia del Señor es, o el cuerpo de Cristo es. A veces uno se halla como Elías pensando, y yo soy el único, y Dios tiene que recordarnos que se reservó 7,000 más que no han doblado su rodilla ante Baal. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Vamos a ocuparnos ahora de una necesidad espiritual específica que Juan va a mencionar acá para usar en el canal de la oración de la familia de Dios, de los que somos familia en Dios. Pablo lo toca también en Gálatas capítulo 6 con respecto a la manutención. Recuerden que él allá dice: siempre que podáis hacer el bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe.
¿Recuerdan ese pasaje que lo vimos en Gálatas capítulo 6? Pero ahora Juan me va a tocar el asunto de la oración en otra dirección. Y esta es la confianza que tenemos en él. Dice que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad. El asunto es que por lo general uno dice que si pedimos alguna ¿qué? Cosa, y borramos ese otro pedazo. No es pedir cualquier cosa. No es pedir cualquier cosa. Pues uno no se debe avergonzar de ser niño, pero no se acuerda de las oraciones de niño de uno. Qué pena. Entonces, pero Dios, como un buen padre que está educándonos como hijos, nos tolera como nosotros a nuestros hijos cuando hacían algo similar. Entonces no es pedir cualquier cosa. El contexto de este pasaje nos va a ubicar en cuanto al pedir. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, nos va a oír porque el tema que le vamos a tocar no es el que yo me voy a inventar, sino el que a continuación nos va a decir: si ustedes me piden sobre este tema, los oigo. Hay temas sobre los cuales Dios nos oye. Entonces en la oración se involucra este ser humano que ora por unos seres humanos que han nacido de nuevo, a Dios que es el que oye. Él nos oye. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar que Dios no oye. Él nos oye, a nosotros sus hijos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, miren ahí, es que tomar un solo versículo nos lanza en una confusión terrible. Vuelvo a repetir, con respecto al tema que nos va a proponer, Juan nos va a proponer un tema guiado por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que le pidamos sobre ese tema, Él nos va a oír. Entonces ahí no está la expectativa, siendo tantas veces agredido en el pasado por predicaciones de añadiduras, no va a decir: uy, pilas pues, llegó el momento de pedir, saquen la lista, ¿cierto? Y el Señor, a través de Juan, nos va a dar el tema temas que a nosotros tal vez ni nos importan de la manera correcta, porque el tema del que Él va a tratar a continuación sí es muy tratado por muchas personas, pero de la manera incorrecta. Y no es para ayudar en este tema a la persona que lo necesita, sino a veces hasta para pisotearlo. Por eso Pablo dice en el capítulo 6 de Gálatas: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, Él, o sea Dios, se abroga, se reserva el derecho de contestarnos como Él decida, según lo que le pidamos, sobre este tema que vamos a tratar. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Él nos viene tratando en el versículos anteriores, de que nosotros creemos en Jesucristo. ¿Sí o no? Disculpen, ¿están aquí mis amigos? Bueno, ¿sí o no? Sí. Y que el que cree en Jesucristo tiene vida ¿qué? Eterna. Si según la Trinidad es valioso y se llama vida eterna, ustedes creen, o yo creo, que Dios le dedicaría tiempo a un tema que no fuera la vida eterna. Por lo tanto, cuando yo veo esto desde la perspectiva del trono de Dios, el Padre Celestial está viendo en peligro a un nacido o a una nacida de nuevo que cometen un pecado que los puede llevar a la separación de esa vida eterna. Para Él este es un tema muy importante, porque recordemos inclusive que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan dijo que ninguno de los que son suyos será arrebatado ¿de dónde? De su mano. El tema es impresionantemente importante para Dios mismo. Temas que a nosotros, por la polución de las prédicas de añadiduras, no nos dejaban ver esta situación,
porque andábamos pidiendo carro, casa, beca, marido, finca, viaje, todas las cosas que ustedes se imaginen, pero a mí el pecado de mi hermano o de mi hermana realmente no es que me interese mucho, y si me doy cuenta es para caerle encima. Juan me quiere mostrar que el tema de la salvación es muy importante, y el tema de la conservación de la salvación es extremadamente importante, y no me compete solamente a mí como individuo, sino que como miembro de esta familia me debe interesar sobremanera tu salud espiritual. Entonces dice Juan: si alguno viene a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Entonces el tema es la salvación del hermano, y el Padre me está colocando a través del Espíritu Santo en este pasaje de Juan dos linderos para esta clase de oración. El primero de los linderos ya me lo puso en el versículo anterior: que ore conforme a su ¿qué? A su voluntad. Pregunto, ¿es voluntad del Padre que alguno se pierda? No, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, porque no quiere el Padre que ninguno se pierda. Entonces, el primer lindero es orar conforme a la voluntad de Dios sobre este tema. No está hablando de deseos loables nuestros, por buenos que sean, los que le vamos a presentar en la oración. Es sobre este tema, es sobre la participación en la vida eterna. Mi Padre Celestial no quiere que ninguno se pierda de los que han nacido de nuevo. Entonces la vida eterna entra a formar algo tremendamente importante. Ahora, si usted y yo vamos a hablar con una persona no nacida de nuevo de el tema de la vida eterna, cuéntote que le parece minúsculo, es menos importante que una nigua, es nimio el asunto. Para un nacido de nuevo esto no tiene razón de ser, no le interesa, porque ¿cómo puede valorar lo que no tiene? ¿Cómo puedo valorar lo que no tengo? Entonces, si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, el primer lindero entonces es que sea conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y el lindero número 2, que no se puede salir, este es un corral de 2 linderos, es que es por los hermanos. Recuerden que la carta está dedicada para afianzar a los que ya creen en las promesas de Dios en la persona de Cristo Jesús. Si usted quiere hablar de evangelismo, váyase para el Evangelio de Juan, tiene 21 capítulos para saber acerca del tema. Pero si usted quiere de consolidación del creyente que ya ha creído, y que lo que más puede lesionarlo es perder la salvación que tiene y la vida eterna que ahora posee por haber creído en Cristo Jesús, esta es la carta, este es el tema importante, me está hablando de madurez. Entonces, primero, la primera parte del lindero, ¿cuál es? Que sea conforme a ¿qué? A su voluntad. Y lo segundo es ¿por qué? Por hermanos, por los hermanos que han pecado. Por los hermanos que han pecado, por descuido o inadvertidamente. Y además de haber pecado por descuido o inadvertidamente, estos hermanos siguen en el asunto de seguir pecando. Entonces, ojo con esto. Quiero que saquemos de nuestra cabeza de que estamos hablando, por ejemplo, del pecado aquel que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí me está hablando del pecado que es de muerte y que no es de muerte. Y Juan nos va a explicar muy bien acerca de qué está hablando de esto, de él. Estas dos clases de pecados, el pecado que no es de muerte y el pecado que es de muerte, abramos un gran paréntesis acá, es el pecado cometido voluntariamente y que insisto en perseverar en él cometiéndolo, lo cual me puede llevar definitivamente a la separación de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, aclaremos, puede ser cualquier obra de la carne que es pecado, que por ser consuetudinario y permanente en él me puede llevar a apartarme de la gracia que el Padre en Cristo Jesús me ha dado.
No es por X pecado. Ay, es que son, ¿cómo es que llaman? Veniales y mortales. No. Mentiras religiosas. Se refiere a la habitualidad. El pecado de muerte es la habitualidad. Y ojo, aquí en este versículo me dice, si alguno ¿qué? Viere. No es que lo note o lo sospeche o lo reconozca cuando se está cometiendo. No, la persona que lo está cometiendo es la que sabe lo que está haciendo, pero yo lo que debo reconocer para poder orar al Padre de la manera que Él me está pidiendo conforme a su voluntad es que si es o no de muerte, ese pecado es el consuetudinario en el que esta persona persevera y tarde o temprano la cuerda se le va a reventar. Y también puedo pensar en aquel hermano o hermana que está luchando por salir de ese pecado, pero no es que necesite un empujón mío, sino que necesita una oración mía para salir de ahí, para que el Padre la responda conforme a su voluntad. No yo, porque yo no soy el que responde las oraciones. Si de pronto le parece que quedó muy complicado lo que le acabo de decir, está clarito, solo lo tiene que volver a escuchar en la grabación. Entonces, el asunto acá es que a Dios es a quien le corresponde definir si el pecado es de muerte o no a mí. Porque Dios es el que tiene que valorar la santidad de cada persona. Yo no soy ningún termómetro de santidad, es solo Dios. Entonces, aclarando este asunto, ya de esta manera, volvemos al tema. Voy a tomar desde más atrasito, para que lo cojamos rápido. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Vuelvo a decir, con respecto al tema que ya enunciamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahora sí, me habla del tema. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios ¿qué le dará? Vida. ¿Cuál vida? Eterna. Y Dios es el que define si se la da o no. Cosas que no me corresponde a mí, juzgar si el pecado es o no de muerte. Eso le corresponde a Dios. Dios es el que decide si le continúa dando en esa vida o no se la da. A mí, como intercesor, me corresponde sencillamente orar para que mi hermano, directamente desde el trono de Dios, reciba su misericordia. Y Dios le dará vida. Ahora sí, Dianita. Yo siempre pensé que ese pecado se refería a la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, ya salimos de esa duda. No es por ahí. ¿Cierto? El pecado de muerte, no, es que hay un pecado que Dios dijo allá en los evangelios, ¿cierto? Dijo que no tendrá perdón, ni en esta vida, ni en la venida. Ese dejémoslo allá, ¿cierto? No tendrá perdón en esta vida. El pecado de muerte al cual se refiere acá es ese pecado, cualquier obra de la carne que por su constante repetición en la vida del hermano o de la hermana lo puede llevar a perder ¿qué? Su relación con Dios de vida eterna. Pero no somos un conjunto de hermanos acá chismo intercesores definiendo si el pecado de aquel que roba es venial o si el pecado de aquel que mata es de muerte. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Le corresponde a quién? A Dios. Yo simplemente, mi oración es postrarme, sentado, acostado, no sé, pedirle a Dios, y Dios responderá y me oirá. Él me oye, pero responderá conforme a su ¿qué? A su voluntad. Entonces, es por personas creyentes que estén en la situación de pecado, cualquiera sea la obra de la carne, y es conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le dará vida. Y él vuelve y repite: esto es para los que cometen pecado que no sea de ¿qué? De muerte. Entonces, sin embargo, durito, pastora. Que también se está refiriendo ahí que vaya a Dios y no al entorno,
sino delante de Dios, postrarse delante del Señor, que es el que resuelve las situaciones, no a un conjunto de personas a ver cómo ayudan o cómo delato o cómo expongo la vida del otro. Sí, pastora, así es, exactamente así, ¿cierto? Así y así. Me explico. Juan supone que le está hablando a personas, a creyentes maduros, ¿vale? Que obran en el ágape del Señor, porque estos temas, aunque son sencillos, se le convierten en un asunto muy complicado al que es niño. Pablo dice en 1 Corintios 13: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño y ahora pienso como adulto, digámoslo así. Sí, obviamente. Esto sería muy bueno escucharlo unido a Gálatas capítulo 6, que es más o menos el mismo tema. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Una notica. La oración de confianza es el tema central aquí. Es que mire que la sangre es escandalosa. ¿Alguna vez usted se ha caído? Usted que practica deportes de alto riesgo, ¿como qué? Como, no sé, como escribir en computador, no sé. Llega esa persona, ese niño aporreado a la casa con el rostro ensangrentado y todo el mundo gritando. El papá, la mamá, ya acostumbrados al asunto, lo bañan, lo revisan, le dieron un huequito allá, chiquitico, le pusieron una curita y ya. Mire qué interesante. Estamos hablando del pecado que es o no es de qué, de muerte, que comete un hermano o una hermana. Pero el asunto no es ese. El asunto aquí es la oración de confianza que le llevamos a Dios. El tronco real que está aquí tomando el apóstol Juan es la oración de confianza. El tema central aquí es la oración intercesora que se hace por ágape al hermano, Precisamente vamos a ver que lo único que va a permanecer en la eternidad por sobre todos los dones que hay en 1 Corintios capítulo 12 es el amor. Cuando Pablo dice en el capítulo 12, en el versículo 31 de 1 Corintios: mas yo os enseño un camino más excelente, se está refiriendo a que el ágape es el arma del que vamos a hablar el viernes, si Dios nos da la vida, para que aprendamos a mirar el ágape desde la perspectiva de arma, del gran misil que es el ágape de parte de Dios para nosotros. Es el mayor. Entonces, la oración intercesora es el tema central acá, que se hace por ágape al hermano o a la hermana que está en esa situación de poder llegar a perder su relación con el Padre en la persona de Cristo Jesús, y por lo tanto se le va la vida eterna de las manos. Ahora, Juan aclara: hay pecado de muerte. Ahora sí aclaremos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. No. Para eso te dejamos allá el asunto. El Señor Jesús fue el que lo dijo. Si usted se da cuenta, ningún otro de los apóstoles lo llega a tocar, sino que eso lo dijo el Señor Jesús, y así es. Pero en este caso, el pecado de muerte al que se refiere acá el apóstol es el pecado habitual, constante en una de las autopistas u obras de la carne, por ejemplo de Gálatas capítulo 5, o de Romanos capítulo 1, o de 1 Corintios capítulo 6, o de primera, se me fue por allá. Bueno, hay pecado de muerte. Y entonces dice Marta: es por falta de arrepentimiento, que es la que nos lleva de cierta forma a reconocer que Cristo murió por nosotros. Cuando hay pecado de muerte es porque falta arrepentimiento, y entonces se sigue pecando. Y por eso al seguir pecando y se va endureciendo el corazón, pues nos vamos alejando del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Juan no toca el tema así como lo ves. No entra ya, o si el Espíritu Santo se va, o si lo contristamos,
no dice si es que es falta de perseverancia en la salvación. Está hablando específicamente de que esta oración intercesora es por aquel hermano o hermana que está en algún pecado y que a Dios es el que toca definir si se le va el Espíritu Santo o no se le va, si es de muerte o no es de muerte, si lo va a perdonar o no lo va a perdonar. A nosotros solo nos compete lo de la oración. Qué lindo, ¿cierto? Nos deja eso solo a nosotros. Entonces dice, hay pecado de muerte, ya detectamos el habitual, y Juan dice, por el cual yo no digo que se pida, porque no va a tener respuesta de vida por parte de Dios. Ahora, ¿quién determina eso? Dios. Es como el evangelismo. Pensemos, yo sé que hay personas que no van a nacer de nuevo, y sé que hay personas que van a nacer de nuevo. El asunto es que no sé cuáles. Por lo tanto, si yo estoy en un grupo como Pablo en Atenas, allí me prestan el aerópago no, porque sería como un aeropuerto, no, el areópago, que es el salón, ¿cierto? Y ahí está Dionisio, está Dámaris y está otra gente ahí, y eso está lleno, porque lo llenaron. Y él empezó a hablar de la vida eterna, empezó a hablar de la salvación, pero Pablo no sabía quién iba a ser salvo o no. Después de que entregó la palabra fue que repuntaron, yo lo sigo, bien. Otros le dijeron, no, después te escucharemos hablar de otras cosas, de esas cosas. Toda injusticia, y aquí es donde viene la claridad, es pecado. O sea, toda obra de la carne califica como pecado. Todo aquello que esté por fuera del agrado de Dios es pecado. Entonces califica como pecado. Pero hay pecado no de muerte, y ahí es donde vengo en el asunto, y solo Dios sabe esa diferencia. Juan lo que me está diciendo a mí es que me puedo apartar de Dios y alejarme tanto que quedo por fuera del alcance de su luz, y se me convierte esa situación en el asunto que me lleva a la separación completa de Él. Entonces Juan, señora, ahí va, usted pudo haber escrito la carta, señora, mira lo que dice Juan. Sí, no, está espectacular, porque mira lo que dice. Entonces Juan dice, a ver, recojamos. Sabemos, dice Juan, que todo aquel que ha nacido ¿de qué? O sea, ¿de quién? De Dios. Bueno, aquí Juan nos va a lanzar a tres cosas que sabemos. La primera, ¿cierto? Que Juan está escribiendo esta carta para recordarnos que el conocimiento correcto y claro de lo que hemos creído y practicamos nos aleja conscientemente de la práctica del pecado. O sea, para Juan y toda creyente maduro, todo nacido de nuevo, todo nacido de Dios, con mente juiciosamente renovada, practica la vida del Espíritu y no practica las obras de la carne. Por eso el asunto acá tiene más de hondo que de ancho, no sé. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, respondiendo a tu pregunta, no practica ¿qué? El pecado, no practica el pecado. Es decir, la no práctica es una razón poderosa que solo puede esgrimir el nacido de Dios, y que renovando juiciosamente la mente evita esos linderos de la carne. Ahora, él ahora nos va a dar la razón de por qué un nacido de nuevo o una nacida de nuevo no qué. Dígamelo por favor, para que no crean que estoy yo solo aquí por allá 200 años adelante. ¿No practica qué? Mire que no está diciendo no cae ¿en qué? En pecado. Recuerden que ya esto lo hablamos inclusive en el primer capítulo. Entonces, como él está rematando su carta, él está recogiendo desde el capítulo 3 versículo 9 esta situación. Entonces, una persona
que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Juan en ningún momento está diciendo que no cae en ¿qué? En pecado. ¿Es posible resbalar en pecado? Claro que sí. Entonces, pues, dice Juan, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Entonces, lo que Juan quiere que nosotros entendamos es nuestra responsabilidad en guardar el depósito de confianza que nuestro Padre Celestial nos ha entregado en la persona de Cristo Jesús, para valorar todo ese acervo, todo ese material que desde el capítulo 1, versículo 1, hasta ahorita, hasta el versículo 21 de este capítulo 5, nos está diciendo la cantidad de tesoros que tenemos. Ágape, tenemos luz, tenemos vida eterna, tenemos la comunión los unos con los otros, tenemos la misma oración intercesora. Entonces, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Miren qué lindo esto. Lo que me está diciendo Juan de manera correcta es que Cristo es el que guarda a cada cristiano. No oramos pues en el Padre Nuestro: y líbranos y no nos dejes caer en... ¿Ves? Porque si nosotros dejáramos en nuestra responsabilidad, escuche bien, si nosotros dejáramos en nuestra responsabilidad, estaríamos diciendo que prácticamente somos deidad, y nosotros no somos deidad, nosotros no somos Dios. Este asunto de la salvación comienza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios. Todo el eje de permanencia de esta relación con Dios es gracias a Él, gracias a Él. Entonces, es Cristo el que nos guarda. ¿Por qué? Porque es Cristo el que guarda al cristiano. Nuestra seguridad proviene de Dios y no de nosotros. Pablo lo dice en otras palabras, dice: el que crea estar firme, mire que no mire que no caiga. Dios es el que premia o no premia. Dios es el que sabe o no sabe. ¿Recuerdan en aquella ocasión en que el Señor Jesús cuenta esa parábola, esa historia en que un hombre se fue de viaje y le dejó a uno unas monedas, a otro le dejó otras y a otro le dejó otras? Cuando él regresa, viene el primero y le dice: Señor, tú me dejaste 5 monedas, si mal no estoy, o 5 talentos, aquí te entrego 10, los 5 que me diste y 5 que ¿qué? Y 5 que gané. Y el Señor, ¿qué le dice a esa persona? Bien buen ¿qué? Siervo fiel. Él premia al que hace lo bueno y se lo reconoce. Después llega el otro que le dio 2 y le dice: Señor, me gané 5. Y le dice: bien buen siervo fiel. ¿Entra en dónde? En el gozo de tu Señor. Pero otro que escondió la moneda y fuera de eso le dice que era un hombre, es que sí estaba fuera de tono, ¿cierto? Le dijo que él era un hombre como muy brusco y que recogía donde no sembraba. Y el Señor le dice: por lo menos le daba a los banqueros para que me dieran los intereses. Y lo castigó y le dio esa monedita al que tenía más. Bien, pero me fui por otro lado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Miren qué interesante esto. Y el maligno no le toca. Esta carta nos entrega algunas facetas de la persona del Señor Jesús. Por ejemplo, y ninguna es de pusilánime o mediocre. En el capítulo 4 nos muestra al Señor Jesús como vencedor. En el capítulo 1, en el 3 y en el 4 nos muestra al Señor Jesús como redentor. En el capítulo 2, versículo 1 nos dice que es un abogado, nuestro abogado. En el capítulo 2 y en el capítulo 5 nos habla de que es el que nos revela, porque dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para revelarnos las cosas. En el capítulo 2 también nos lo muestra como maestro. Y aquí, en esta parte, el Padre Celestial y el Espíritu Santo nos muestran al Señor Jesús como nuestro guardador y nuestro defensor. Las manos del maligno no están ni pueden estar sobre los hijos de Dios en la persona de Cristo Jesús. Punto. Para tocarlos tiene que tener permiso. Él no puede ir allá
a manosearnos sin permiso. ¿Seguro, pastor? Sí, mire, nomás a Job. Fácil. Bien. Quedó claro lo que teníamos, ¿cierto? Muy bien. Juan, que ya se tiene que despedir porque tendría muchas cosas que hacer, dice: sabemos que somos de Dios. Entonces, lo primero que vimos es que un nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Y lo segundo que debemos saber es esto: sabemos que somos de Dios. O sea, yo no puedo andar dudando de quién es mi dueño, porque dependo del dueño, no de mí. No de mí. Yo soy de Dios. Por lo tanto, Juan se incluye. Mire que él no dice: sabemos que ustedes son de Dios. Dicen: somos. Él se incluye. Juan, aunque es apóstol en función, no está diciendo soy superior a ustedes que están leyendo la carta. Él dice, prácticamente tenemos la misma revelación por renovación de entendimiento, y a ese nivel de carácter debemos llegar todos. Aquí no hay ni más ni menos. Juan y todos los creyentes deben tener el conocimiento seguro de que pertenecemos a Dios, y además en quién estamos, que es que estamos en Dios. Y somos, nos recuerda que esa es la línea que nos separa del mundo. Nosotros somos de Dios y hay gente que no es de Dios. Nosotros somos nacidos de Dios y hay gente que no ha nacido de Dios. Ya nos lo explicó Juan en su primera carta, en su evangelio, en el primer capítulo, cuando dijo que a los que creen se les da la posibilidad de ser llamados ¿qué? Hijos. Mientras tanto, uno es solo criatura. Entonces, hay hijos de Dios y hay y hay personas que no son hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios y hay personas que no pertenecen a Dios. Por eso la pregunta a continuación: entonces, ¿a quién pertenecen? Diría yo. Y Juan me responde, el apóstol que escribe sobre el amor, me responde con la sinceridad del ágape, porque el ágape es sinceridad. Y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Rayos. Esto es ágape. No es meloso. Él no está diciendo, ay, no, de pronto. No. Todo el que no es de Dios es ¿de quién? Del maligno. Ah, pero es una persona que no hace mal a nadie, es hasta mejor que muchos creyentes. Entonces, me recuerda que la cosa es por nacimiento, no por obras. Y dice que el mundo entero, ¿quién? O lo que no esté con Dios está bajo el maligno. Punto. Las personas del mundo están dominadas por las tinieblas, están inmersas en el sistema del mundo, son del diablo. El Señor Jesús ya lo dijo en el Evangelio de Juan: ustedes son de su padre, el diablo, porque las obras de su padre hacen. Punto. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y nos trae tranquilidad, porque es que esto no se pierde pues como un bizcocho en la puerta de un colegio. A nosotros fuimos grabados en las manos del Padre con una tinta llamada la sangre del Señor Jesús. Eso es imborrable. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo. Esta es la tercera cosa. La primera es que nosotros sabemos que somos nacidos de Dios y somos de Dios. Ahora, también sabemos que hay gente que no ha nacido de Dios y es del maligno. Lo tercero que debemos saber es para qué vino el Señor Jesús. Y esta parte a mí me parece supremamente reveladora con base en la renovación de entendimiento que usted y yo estamos teniendo. Vamos a extender solo unos minuticos para aprovechar y terminar esta carta, y que el año entrante lo empecemos con la segunda carta. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y uno dice, ay, ¿a qué ha venido? Y se aproxima el 24. ¿A qué ha venido? ¿Cierto? ¿A qué ha venido? A eso no nos habían enseñado en la religión, a esperar. Bueno, Él sí vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Señor Jesús vino a darnos entendimiento y conocimiento. El Señor Jesús ha venido a entregarnos la capacidad de comprender a Dios.
Así que aquel fulano del mundo que dice, yo no entiendo a Dios, le creo. Pero que un nacido de nuevo, por falta de renovación de entendimiento, me diga, tan confundido estoy que no entiendo a Dios, está de pela. ¿Por qué? Resulta que aquí, en este capítulo 5, en el versículo 20, en la parte B, dice que el Señor Jesús nos ha dado, no nos dará, nos ha dado entendimiento para tal vez conocer, no, dice para conocer al que es ¿qué? Verdadero, punto. Y con respecto a ese conocimiento de ese verdadero que Cristo Jesús nos ha dado, nos lleva a la conclusión de que estamos en el verdadero. Y vuelve y se incluye Juan, estamos. Y nos está incluyendo a nosotros, estamos. Y está incluyendo a los hermanos de hace 2000 años, estamos. Y los de estos siglos, estamos incluidos. Ahora, habla de verdadero porque resulta que usted y yo personalmente, según la carta, conocemos a Dios en la persona de Cristo Jesús, que ha traído la vida eterna. Porque sencillamente el que ha visto a Cristo Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre, que es el verdadero. Y estamos en el verdadero. Y entonces, ¿en quién estoy? En su Hijo Jesucristo. Punto. Pablo dice, mi vida está escondida en Dios. De ahí no nos saca nada ni nadie. Y concluye, este es el verdadero Dios, no hay más dioses, solo hay uno. En Cristo Jesús conocemos el verdadero. Pablo dice por allá en una de sus cartas, hay muchos dioses y muchos señores, sí, pero con D pequeña y con S pequeña. No son Dios ni son señores, porque hay un solo Dios y un solo Señor, y solo se puede conocer en Cristo Jesús. Mire, leámoslo y verá que más que bonito, lo deja uno atónito. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me enseña quién es el verdadero Dios, Cristo Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, y cuál es su don, la vida eterna. Nadie más ofrece vida eterna. Y él termina la carta diciendo esto: hijitos, como cuando uno va saliendo de la casa y el papá lo vuelve a llamar y lo hace volver desde la portería, ¿sí? Para decirle otra cosita. Él dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y esto quedó como ahí, como ¿para qué? Resulta que la carta debía ser leída en Éfeso. ¿Y de dónde sacamos que Juan le estaba escribiendo a los de Éfeso? Fácil. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, una de las comunidades a las cuales el Señor Jesús escribe directamente a través del apóstol Juan, ¿es cuál? Éfeso. Porque resulta que en Éfeso y en la gran mayoría de las ciudades del imperio, cada calle estaba plagada de ídolos dedicados a cuanta cosa, además falsos y muertos. Por eso Él les dice, les acabo de entregar al que es, al que vive, al que es verdadero, al que solo se conoce en Cristo Jesús, para que no se me vayan, que no los vaya a ver yo por ahí en algún asunto de ídolos. Eso es lo que está diciendo. No se dejen enredar. Y dice, amén, así sea. Bien, yo creo que en esta primera lectura juntos de la carta, tal vez si seguimos juntos, si Dios pues nos deja aquí varados otros años, volvamos, después de que agotemos todas las cartas y todos los evangelios, volver ahí y podremos encontrar muchas más cosas que seguramente no vimos y que Él más adelante, en medio de la madurez que nos quiera regalar, nos abrirá más. Amado Padre, gracias por este tiempo tan hermoso y espectacular en el cual nos ha correspondido nacer y vivir en esta ubicación geográfica, en este país y en esta ciudad. Estamos exactamente en el lugar que tú quieres que estemos, rodeados de la gente que tú quieres que estemos rodeados, y tenemos en nuestras manos lo que tú quieres que tengamos. Descansamos absolutamente en ti, completamente en ti, pero principalmente te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo, que nos ha traído la vida eterna y nos ha traído la revelación y el conocimiento tuyo, porque tú eres el único verdadero.
Cordero. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos permite tener acceso a esta revelación. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.